¿Qué tal? Saludos a todos. 4-3 victoria del Barça frente al Real Madrid en el último clásico de la temporada. Y en este video voy a tocar cada una de las polémicas arbitrales que hubo en el partido. Se quejaron de los dos lados. Creo que se quejó un poquito más la afición del Barça por las marcaciones del árbitro Hernández. Y acá voy a ir una por una revisando todas las que para mí fueron polémicas, dan para el debate o generaron algún error o en algunos casos fueron aciertos del árbitro o del VAR, aunque mucha gente las haya reclamado. Y la primera tiene que ver con el gol del 1-0 y es una jugada que a mí me rompe la cabeza y les voy a decir por qué. Hay un fuera de lugar o hay una posición adelantada de parte de Kylian Mbappé a la hora de recibir o a la hora, de que parta el pase, después recibe, es bajado dentro del área por Szczęsny, el penal es indiscutible, pero aquí viene el tema, es una regla que ha ido evolucionando y que curiosamente cambió gracias al propio Kylian Mbappé. Y esto se remonta a una final de Nations League 2022 en una jugada muy similar, curiosamente con los dos protagonistas en campo también en el Clásico. Porque en aquella ocasión, en esa final, Francia contra España, es una pelota al espacio a la que corre Mbappé y es Eric García, el defensor de España y del Barça en este Clásico, que la roza y eso, según el árbitro en aquella oportunidad, habilita a Kylian Mbappé. Bueno, la regla ha ido evolucionando y lo que se castiga en este caso, o lo que hace que el jugador que está en posición adelantada claramente quede en posición correcta, es que el futbolista en defensa juega la pelota de manera deliberada, con intento de jugarla. Y eso es lo que hace Pau Cubarsí. Se equivoca, pero sí intenta jugarla. Veredicto, está en lo correcto el árbitro en validar la posición de Mbappé y por ende cobrar el penal. Hasta ahí estamos bien. Y ahí les voy a decir ahora mi opinión de la regla. La regla para mí es una locura y es un disparate porque estás obligando al defensor que no está seguro, en este caso había una buena distancia, pero en otras ocasiones la diferencia puede ser mínima, que no está seguro de si el delantero está o no en posición adelantada, a entonces no jugar la pelota. Porque si la juega para evitar que pase el balón y se equivoca, convierte a un futbolista que estaba en posición adelantada en un futbolista habilitado. Para mí es una regla que no tiene sentido en el fútbol y que eventualmente se va a tener que cambiar cuando haya más polémicas como esta, porque terminas dándole la ventaja a un jugador que está aprovechándose de una posición adelantada. Esa es mi manera de ver la jugada, pero bueno, concentrándonos en lo que pasó en el Clásico, aquí el árbitro está en lo correcto, se debió marcar penal como ocurrió y a partir de ahí el Madrid encaminó lo que parecía un buen partido y se transformó. Siguiente polémica. Esta es un poquito más difícil y esta es netamente de apreciación y es en el 2-0 del Madrid, gol de Mbappé, que terminó teniendo un hat-trick en este partido. Hay una jugada en la que la gente del Barça sobre todo reclama una falta sobre Lamine Yamal. Ahí les voy a dar mi opinión honesta. En vivo, en el partido, incluso en la primera repetición, yo no observé la falta. Ya viendo varios ángulos y viéndolo con calma y concentrándose en el segundo contacto o en el punto de contacto, ya en la caída de la pierna de Valverde sí pareciera haber un pisotón. Esta es dura, esta es difícil, esta se pudo marcar, como creo que también la pudo obviar el árbitro. Sintió quizá que Lamine Yamal estaba exagerando el contacto. Si la vemos a detalle, hay un pisotón de Valverde. La verdad es que se pudo marcar, pero no es tampoco una falta descarada, con lo cual entra a criterio del árbitro si la marca o no, y allí le terminó dando la ventaja al Madrid en esa pelota recuperada que devino en el 2-0 para el conjunto blanco. En 15 minutos lo ganaba el Madrid fácil. Pero bueno, en esta, si me tengo que mojar, yo digo que la falta era pitable, pero no es una falta clarísima, con lo cual le voy a dar otra vez el beneficio de la duda al árbitro. Tengan paciencia que voy a tocar todas las polémicas en este video. Aquí se pone bueno esto. Minuto 22. El gol de Lamine Yamal, que es una joya absoluta. Un gol que además ya lo ha hecho varias veces, entrando en el área por el costado de la derecha y pegándole con mucha comba. Ahora la coloca imposible para Courtois con lo largo que es el portero del Madrid. Viene precedido de una jugada donde los madridistas reclaman mano de De Jong. Es una pelota que bota alto, que De Jong en principio no parecía tener la intención de ir a atacar con la mano, pero que cuando la pelota le rebota además, estira el brazo. De ahí les voy a decir mi opinión, viendo varios ángulos. Para mí sí pega primero en el brazo, un poquito más abajo de la altura del hombro, y casi inmediatamente en el pecho. Eso es lo que yo observo.
Acá me parece que cuando menos el VAR debió llamar al árbitro para que la fuera a revisar, porque además el árbitro demostró en el resto del partido que anda mal de la vista, y ya les voy a decir por qué en otra polémica más adelante, pero por lo menos llamarlo y decirle, oye, revisa esta jugada porque puede haber una mano de Jong. Bueno, se desestimó, subió al marcador el gol del Barça. En esta honestamente, creo que se pudo marcar esa mano y se pudo anular el gol de Lamine Yamal. Minuto 36, el Barça ya lo ganaba 3-2, ya le había dado la vuelta prácticamente en 15 minutos, increíble. Y llegó una jugada que pudo sentenciar el clásico. Es un empujón de Tchouaméni, le gana a Ferran Torres la espalda perfectamente y Tchouaméni lo empuja, acá no hay duda de que hay falta. La gran pregunta es, ¿era para expulsión o no la jugada de Tchouaméni? Les voy a decir mi opinión. Acá, ¿qué es lo que se juzga? Que es el último hombre, Tchouaméni, en esa jugada frente a Ferran Torres, con lo cual uno podría pensar en la expulsión. ¿Por qué creo yo que el árbitro está en su derecho de pensar que no tiene que sacar la roja? Porque al final es un tema de criterio. Más allá de la posición y de que a rajatabla podemos decir que Tchouaméni es el último hombre, en mi opinión, el árbitro no se inclina por la roja porque Ferran Torres no va hacia el área. Ferran Torres va en una trayectoria un poco más hacia afuera del área. Va en no dirección opuesta al área, pero no va cerrándose hacia el área, con lo cual es debatible si es una opción manifiesta de gol o no, que es lo que al final terminaría determinando que es una tarjeta roja directa. En esta, como me parece que es en alguna otra de apreciación, yo creo, acá me refiero a la de Valverde, que era un poco de apreciación, aunque sí hay contacto. La de Valverde creo que era más pitable. En esta puedo entender por qué no saca la roja el árbitro, porque más allá de que es último hombre Tchouaméni, no va en dirección directamente al arco Ferran Torres. Me parece que su trayectoria no es hacia el área, así que esa también se la voy a dar por buena al árbitro. Minuto 43, esta es buenísima porque es un penal, o marca un penal el árbitro sobre una supuesta entrada de Frenkie de Jong a Mbappé. Y yo honestamente cuando lo vi en vivo dije, se tiró a la piscina. Lo vi repetido y confirmé, se tiró a la piscina Mbappé, porque De Jong inteligentemente pone la pierna y la retira inmediatamente. Y ya antes de retirarla, ya había comprado o había querido vender Mbappé el contacto y se había ido del suelo. Lo peor de todo esto, lo peor de esta jugada para mí, y ya les voy a decir si está o no bien la resolución de echar para atrás la jugada, es que el árbitro está a 2 metros de la jugada. El árbitro, a mí me parece insólito que en esta jugada en particular, viendo dónde está parado, viendo la velocidad de la jugada, porque no es una jugada de esas que va muy rápido y que es difícil para el ojo humano, no. Esta es insólita que el árbitro haya marcado penal, porque está a 2 metros y claramente no existe el contacto de Jong con Mbappé. ¿Debió ser amarilla para Kylian Mbappé por simulación? Bueno, al final lo termina salvando el VAR, porque el VAR revisa el fuera de juego semiautomático, donde en teoría no hay ningún tipo de criterio, sino es un tema estrictamente de posición en el campo, y determina que la poca cabellera de Mbappé está más adelante que el hombro del último defensor, con lo cual no hay razón de revertir el penal, es decir, no hay razón de reconocer que se equivoca el árbitro con el penal, y tampoco se puede amonestar a Mbappé porque todo eso queda anulado ante el fuera de juego que marca el VAR. Así que en esta, en teoría, está en lo correcto el VAR porque se ciñe solamente al fuera de juego semiautomático, pero lo que es la marcación en el campo del árbitro es un auténtico desastre que haya visto un penal en una jugada en la que está a 2 metros y claramente no existe contacto. Me quedan 2 y son, creo, las que van a determinar o determinan el por qué la gente del Barça está tan molesta con el árbitro y en las que voy a darles la razón. Minuto 80. Hay una jugada, hay un disparo de Ferran Torres, después de un primer disparo hay un rebote en el área del Madrid, hay un disparo de Ferran Torres que le da en el brazo izquierdo a Tchouaméni. Tchouaméni estuvo movidito en este partido. Le dan el brazo izquierdo a Tchouaméni y el árbitro ve el contacto en el brazo, indica que ve el contacto en el brazo, pero da a entender que a él no le parece penal eso, que no le parece en su criterio que se tenga que marcar penal. Y acá entramos en este problema que venimos teniendo en el fútbol en los últimos 10 años por el tema de las manos y el famoso argumento de agrandar o no agrandar el cuerpo, ¿no? El árbitro ni siquiera acepta ir a ver la mano
al VAR, no quiere ver otra repetición, no quiere ver otro ángulo y decide que esto no es penal. Para mí, mi opinión, y esto es una jugada de criterio, evidentemente, para mí es penal, porque, y en el audio, el árbitro se excusa o defiende su postura de ni siquiera ir a verla porque dice, Courtois está detrás, como asumiendo que no pasa nada porque la pelota iba hacia Courtois, lo cual me parece un error tremendo, porque además es un disparo a quemarropa. No sabemos si Courtois la va a sacar o no, pero sí sabemos que Tchouaméni está en el medio de un disparo con trayectoria de gol, a 2 metros de la portería y con el brazo no pegado al cuerpo. No voy a decir que tiene el brazo como un águila abierto, pero no tiene el brazo pegado al cuerpo. ¿Cómo esto no va a ser penal? Es una jugada muy similar a la de la final de la Euro, donde también creo que se favorece a España porque no se marca una mano clara. Entonces, acá creo que es un error craso del árbitro, que además le dicen que la vaya a revisar, se queda con la suya, no ve otro ángulo, y para mí esto es un penal claro. No tiene que tener la mano increíblemente abierta para que se marque penal. Para mí aquí, y es donde tendría que volver el criterio de los árbitros a este tipo de jugadas. Es un disparo al arco. El brazo, que no está estrictamente pegado al cuerpo, porque si el brazo está acá es comprensible. Esas no se marcan. Pero si el brazo está ya abierto, no tiene que estar muy abierto, y la pelota va en dirección a gol, eso tiene que ser penal. Bueno, es el criterio del árbitro. Perfecto. Ahí nos vamos a la última polémica. Y esa última polémica llega en el minuto 95, cuando el Barça marcaba el 5-3, que además le daba otro cariz, otro tono de goleada ya, porque el 4-3 es al final un partido de muchos goles apretado, pero el 5-3, el hacerle 5 goles al Madrid hubiera pesado otra vez en la temporada. Y además Fermín que hace un golazo. Pero bueno, en la jugada previa el Barça se da cuenta que Fermín, en efecto, cuando está peleando la pelota, el balón le da en el brazo. Un brazo abierto que tiene que estar abierto para que Fermín corra. Porque lo que está haciendo Fermín en ese momento, mientras gana la pelota, es empezar el pique para ir en dirección al arco. Y cuando uno corre, uno tiene que tener los brazos abiertos. Con lo cual, es pitable, sí, porque es una mano en ofensiva que antecede un gol. Pero si tú, al minuto 80, consideras que la mano dentro del área, en dirección a gol de Tchouaméni, no es un penal, no puedes pitar esto, no puedes pitar esta mano antes de un gol. Es lo que me parece insólito, el criterio inconsistente del árbitro en dos jugadas que tienen similitudes, que no son iguales, pero tienen similitudes. Y yo entiendo que la mano ofensiva se castiga con mucha más ligereza, digamos, que la mano defensiva dentro del área, por lo que implica darle un penal a alguien o quitarle un gol a alguien. Pero bueno, acá termina siendo anecdótico porque el Barça lo ganó, aún empatándolo. Probablemente la Liga la tenía en el bolsillo porque hubiera mantenido los 4 puntos de ventaja, pero no deja de ser otra que se suma a la cantidad de polémicas que hubo en el partido. Haciendo balance, creo que en la mayoría de las polémicas, creo que termina siendo 50-50 el árbitro. Pero los errores creo que sí fueron muy graves. En este caso, el no marcar el penal a Tchouaméni y quizá esa falta que no le pita a Valverde junto con la mano de De Jong. La mano de De Jong, creo lo más complicado es no irla a ver a monitor para entender si le pega en el brazo primero o en el pecho. Para mí esas son las 8 polémicas que tuvo el partido. Ahora me encantaría escuchar la opinión de ustedes. ¿Cuál les parece que fue más descarada? ¿O les parece que el árbitro se equivocó más de lo que acertó? ¿O viceversa? ¿Acertó más de lo que se equivocó? Al final del día creo que fue un 4-3 que refleja, hasta quizás se queda corto en el marcador, la superioridad del Barça quitando los primeros 15 minutos de partido y quizás los primeros 15 minutos del segundo tiempo. El Barça volvió a ser muy superior al Real Madrid y si no lo plasmó en más goles, bueno, fue porque en este caso en algunas jugadas el arbitraje influyó, quizá esa del penal que no se le marca a Tchouaméni y en otras la falta de puntería porque Rafinha tuvo un par que pudo anotar y tuvo alguna otra. El Barça mucho más clara que no terminó convirtiendo en gol. Pero díganme ustedes, ¿cuál es la polémica o cuál es la jugada que les pareció un error más grave del árbitro? Los leo aquí y nos vemos en el próximo video.